Hijo de conserje pobre, arregla el carro de una trillonaria. Un mes después su vida, el olor a grasa y metal caliente flotaba en Molinas Auto Repair como una promesa de trabajo honrado. A sus 22 años, Daniel conocía cada rincón de ese taller en el corazón de East Los Ángeles. El sol de la tarde se colaba por las láminas amarillentas del techo, dibujando lanzas de luz que hacían danzar el polvo en el aire. Sus manos, cubiertas de callos que contaban historias de motores y transmisiones, se movían con la precisión de un cirujano sobre el corazón abierto de un viejo Honda Civic. Llevaba un overol azul, ya sin color en las rodillas por el uso, con el nombre Molina bordado en un hilo rojo y gastado sobre el bolsillo del pecho. Un último regalo de su madre antes de irse. El zumbido de la pistola de impacto se detuvo, dejando un silencio que fue casi de inmediato roto por un ronroneo suave y potente, un sonido que no pertenecía a esas calles. Un Mercedes-Benz S-Class, negro y reluciente como un pedazo de obsidiana pulida, se detuvo en la entrada de grava y tierra. Su brillo opacaba el polvo de la banqueta y parecía fuera de lugar, como un cisne en un estanque de patos. De él descendió Elena Castellanos. A sus 35 años, vestida con una elegancia que funcionaba como armadura, miró el modesto taller con un gesto que mezclaba la desesperación con un claro desdén. El auto, su orgullo, llevaba semanas fallando. Elena caminó con pasos firmes hacia Daniel, que se limpiaba la grasa de las manos con un trapo, sin apartar la vista del motor que tenía enfrente. Su voz era cortante, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin demora. Le explicó que 3 concesionarios y los mejores ingenieros de la ciudad no habían podido encontrar la falla intermitente que atormentaba a su vehículo. Alguien, en un susurro casi vergonzoso, le había recomendado este pequeño lugar. Su condición fue directa, sin rodeos, lanzada como un guante en un duelo. Si arreglaba el auto para el final de la tarde, le pagaría lo que pidiera, sin una sola pregunta. Pero si fallaba, se aseguraría personalmente de que las malas reseñas en Yelp y Google sacaran ese taller del negocio para siempre. Daniel levantó la vista por primera vez. Sus ojos, serenos y profundos, se encontraron con los de ella. No había arrogancia en su mirada, solo una calma que pareció desarmarla por un segundo. No respondió con palabras, solo asintió. Un gesto lento y pesado que aceptaba no solo el trabajo, sino el peso de la amenaza. Caminó hacia ese monstruo de tecnología alemana y abrió el capó con un respeto casi religioso. Desde una esquina sombreada del taller, su padre, Ignacio, observaba la escena. Un hombre de pocas palabras y espalda encorvada por el peso de los años y de las penas, detuvo su barrido para mirar a su hijo enfrentarse a un mundo que no era el suyo. Elena cruzó los brazos, impaciente. Los mejores ingenieros de la marca no encontraron el problema. ¿Qué te hace pensar que tú, en un lugar como este, puedes hacerlo? Su pregunta flotó en el aire cargado de olor a aceite. Daniel no se giró, pero su voz fue clara y respetuosa. Con todo respeto, señora, ellos buscan con los ojos. Un carro como este a veces solo le habla a quien sabe escuchar. Ella arqueó una ceja entre la incredulidad y una pizca de curiosidad. ¿Y qué te está diciendo? Daniel posó la yema de sus dedos sobre una cubierta de plástico del motor. Que tiene miedo, que algo pequeño lo está lastimando. Él por dentro, y nadie se ha detenido a escucharlo. Mientras los mecánicos del concesionario habían conectado escáneres y buscado códigos de error en sus tabletas, Daniel hizo algo diferente. Pidió silencio a los otros 2 muchachos que trabajaban en el taller. Con un gesto, la radio que tocaba una mezcla de corridos y oldies fue silenciada. Cerró los ojos y con la yema de los dedos recorrió los arneses eléctricos, sintiendo las vibraciones casi imperceptibles, escuchando el zumbido minúsculo de un relé que luchaba por vivir.
No buscaba una pieza rota que se viera a simple vista. Buscaba una memoria de dolor en el sistema eléctrico del auto, una cicatriz invisible. Ignacio, desde su rincón, suspiró con un temblor casi imperceptible. Metió una mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y sacó una cartera de cuero agrietada por el tiempo. La abrió con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Dentro, protegida por un plástico amarillento, había una fotografía descolorida. La miró por un instante, un ritual silencioso que repetía en momentos de preocupación. En la imagen, un hombre joven, con la misma mirada serena de Daniel, sonreía junto a una mujer que era la viva imagen de Elena Castellanos. Ignacio rozó la foto con el pulgar, sus labios apretados en una línea fina, guardando un secreto que pesaba más que cualquier motor. La primera pista que encontró Daniel fue un leve olor a ozono cerca del cortafuegos, un aroma que una nariz no entrenada jamás habría notado entre los olores habituales del taller. La segunda fue una pequeñísima mancha de corrosión verdosa en un terminal de tierra, oculta bajo una cubierta de plástico que los técnicos oficiales, con su prisa y sus manuales, nunca se molestaban en quitar. Era una herida minúscula, casi insignificante, pero suficiente para causar un dolor intermitente en el corazón electrónico del vehículo. Era el tipo de problema que no aparecía en ningún escáner. Daniel abrió los ojos de golpe. No había una exclamación de «Victoria», solo una certeza tranquila. Se giró hacia Elena, quien lo miraba con los brazos aún cruzados, su postura rígida delatando la tensión de la espera. Él no dijo nada, simplemente la miró fijamente. En sus ojos no había el orgullo de un mecánico que había resuelto un acertijo, sino la compasión de alguien que había encontrado el origen del sufrimiento. Sostenía en su mano una pequeña pieza de metal, no más grande que una uña, pero en ese momento parecía contener el destino de todos los presentes. La tarde caía sobre Los Ángeles y el tiempo de la promesa estaba a punto de expirar. Historias como esta nos recuerdan que, sin importar las distancias, todos estamos conectados por hilos invisibles de lucha y esperanza. Este es un canal nuevo que apenas empieza su camino y nos daría mucha fuerza saber desde qué ciudad o país nos acompañan en este relato. Déjennos un saludo en los comentarios. Leerlos nos hace sentir que esta comunidad crece con cada voz. El metal diminuto y corroído descansaba en la palma de la mano de Daniel como una ofrenda. No era más que un pequeño terminal de cobre, carcomido por el tiempo y la humedad, pero representaba la espina invisible que había estado torturando a la bestia de acero. Elena Castellanos dio un paso adelante, sus tacones caros crujiendo suavemente sobre el piso de cemento manchado de aceite. Su escepticismo luchaba visiblemente contra una nueva y desconcertante sensación de esperanza. Había visto a equipos de ingenieros con computadoras y diagramas complejos rendirse ante este problema, y ahora este muchacho le mostraba un pedazo de basura como si fuera la clave de todo. Y bien, su voz, aunque todavía firme, había perdido el filo cortante de antes. Sus brazos, antes cruzados como una fortaleza, ahora colgaban a sus costados. Daniel levantó la mirada, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer que se filtraba por el techo. No sonrió. Su expresión era de un respeto solemne por el diagnóstico. «Es esto, señora, un punto de tierra». El auto perdía la conexión con su propia alma por momentos. No era una falla grande, era una pequeña herida que nadie se detuvo a limpiar. Él le extendió la pieza. Ella no la tomó. Solo la miró con una mezcla de fascinación y desconfianza. Era demasiado simple, demasiado pequeño para haber causado tantos problemas, tanto gasto y tanta frustración. «Entonces, ¿solo lo cambias y ya está?», preguntó, la impaciencia volviendo a teñir su tono. El sol se hundía rápidamente
Tras los edificios de la Whittier Boulevard y el tiempo de su ultimátum se agotaba con cada segundo que pasaba. Daniel negó lentamente con la cabeza, sus dedos limpiando un poco más la pieza para mostrarle el daño. La realidad del taller, una realidad hecha de imprevistos y soluciones creativas, estaba a punto de manifestarse. No es tan sencillo. Esta pieza es específica de este modelo, de fabricación alemana. Pedirla tomaría días, quizás semanas. No tengo una igual en todo el taller. El rostro de Elena se endureció de nuevo. La esperanza que había florecido por un instante se marchitó bajo una helada de decepción. Era una trampa, un callejón sin salida. Había resuelto el acertijo, pero no tenía la llave para abrir la cerradura. Entonces, fallaste, dijo, y la palabra sonó como una sentencia final, el eco de un martillo de juez en una corte vacía. Ignacio, desde su esquina, apretó la cartera en su bolsillo con más fuerza. Sentía el borde afilado del plástico que protegía la fotografía contra sus nudillos. Conocía a su hijo. Sabía que la rendición no era una palabra que Daniel hubiera aprendido en ese taller. El muchacho no había terminado de hablar. No todavía. Daniel no se inmutó ante la dureza de su voz. Dejó la pieza corroída sobre una bandeja magnética y tomó un trapo limpio, limpiándose las manos con una calma que a Elena le pareció casi insultante. La miró directamente a los ojos y por primera vez ella vio en él no solo a un mecánico, sino a un artesano. No, señora, dije que no tengo una pieza igual. No dije que no pudiera arreglarlo. A veces, cuando no tienes lo que necesitas, tienes que crearlo con lo que tienes. Una chispa de desafío brilló en sus ojos. No era arrogancia, sino la confianza forjada en años de resucitar motores que otros habían dado por muertos, de encontrar vida donde solo había óxido y silencio. Elena arqueó una ceja, su curiosidad una vez más ganándole la batalla a su impaciencia. ¿Crearlo? La idea le parecía absurda. Las piezas de un Mercedes-Benz no se fabricaban en un taller polvoriento de East Los Ángeles. Se diseñaban en Stuttgart, se fabricaban con precisión milimétrica. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Con alambre y cinta adhesiva? Su tono era sarcástico, pero había una pregunta genuina debajo de la burla. Quería entender la lógica de este mundo tan ajeno al suyo. Daniel se dirigió a su banco de trabajo, una superficie de madera gruesa marcada por décadas de golpes, quemaduras y derrames. Abrió una pequeña caja de metal que contenía terminales de todos los tamaños y formas, un tesoro de cobre y latón. «Con esto», dijo, seleccionando un terminal de cobre virgen, más grande que el original. «Y con esto». De un cajón sacó una pequeña lima de joyero y unas pinzas de precisión, herramientas delicadas que parecían fuera de lugar entre las llaves de impacto y los martillos. «Voy a reconstruir el conector a la medida exacta. Es un trabajo de paciencia, no de fuerza». Mientras Daniel se concentraba en su tarea, el taller parecía contener la respiración. Los otros dos mecánicos, Chuy y Beto, se acercaron en silencio, no para ayudar, sino para observar a su joven jefe en acción. Era un momento de enseñanza silenciosa. Ignacio dejó su escoba y se apoyó contra un pilar de metal, su mirada fija en las manos de su hijo. Las mismas manos que una vez fueron pequeñas y torpes y que ahora se movían con la gracia de un relojero. El sonido metálico y rítmico de la lima contra el cobre era lo único que rompía el silencio. El sol ya era una línea anaranjada en el horizonte. El tiempo se había convertido en un enemigo palpable. Daniel trabajaba bajo la luz de una lámpara de trabajo, su rostro ensombrecido por la concentración. Cada movimiento era preciso, medido. Estaba tallando una solución de la nada. Su aliento formaba pequeñas nubes de vaho en el aire que comenzaba a enfriarse. El olor a metal recién limado
Se mezcló con el aroma a grasa y a la cena que alguien cocinaba en una casa cercana. De repente un sonido estridente rompió la atmósfera casi sagrada del taller. Era el teléfono de Elena. Ella se sobresaltó, como si despertara de un trance. Miró la pantalla y su expresión se tensó. Se alejó unos pasos dándoles la espalda y contestó con una voz baja y controlada. «Ricardo, estoy ocupada. No es un buen momento. Te dije que lo resolvería». Su conversación era un murmullo tenso, lleno de frases cortadas y una defensa apenas contenida. Daniel no levantó la vista de su trabajo, pero sintió el cambio en el aire. La presión sobre ella venía de otros frentes, de un mundo de expectativas y poder que él apenas podía imaginar. Cuando Elena colgó, su rostro era una máscara de frustración. La llamada la había devuelto a su realidad, a la urgencia que la había traído a este lugar en primer lugar. Miró a Daniel, que todavía estaba puliendo la pequeña pieza de cobre. «¿Cuánto más?», preguntó, su voz afilada de nuevo. La magia del momento se había roto. Daniel levantó la pieza, terminada con la punta de las pinzas. Era una réplica casi perfecta de la original, pero brillante y nueva. La comparó con la pieza corroída. El contraste era el de la enfermedad y la cura. «Ya está listo. Ahora solo hay que ponerlo en su lugar». El proceso de instalación fue tan delicado como la fabricación. Daniel usó un cautín con una punta finísima para soldar el nuevo terminal al cableado. El humo del estaño subió en una voluta delgada, llevando consigo un olor agudo y limpio. Elena observaba cada movimiento, su impaciencia convertida en una fascinación nerviosa. Estaba presenciando una especie de cirugía a corazón abierto en su posesión más preciada, realizada por un joven cuyas manos estaban manchadas, pero cuyo pulso era firme como una roca. Ignacio se acercó un poco más, su sombra proyectándose larga sobre el suelo del taller. Vio la dedicación en la postura de su hijo, la herencia de su madre en la paciencia de sus manos. Carmen siempre decía que arreglar las cosas no era solo un trabajo, era un acto de cariño, de devolverle la vida a lo que estaba roto. En ese momento, Ignacio sintió un nudo de orgullo y dolor en la garganta. Su hijo no solo estaba arreglando un auto, estaba honrando una memoria. «Conectaré la batería», anunció Daniel, su voz tranquila rompiendo la tensión. «Por favor, señora Castellanos, cuando le diga, intente encender el motor». Caminó hacia el frente del auto y reconectó el borne negativo de la batería. Hubo una pequeña chispa, un sonido, casi inaudible, que marcó el regreso de la energía al sistema. Las luces del tablero parpadearon una vez, como un paciente que abre los ojos después de una larga operación. Daniel se limpió las manos en el trapo una última vez y asintió hacia Elena. Ahora, Elena deslizó la llave en el encendido. Sus dedos, adornados con un anillo discreto pero costoso, temblaron ligeramente. Giró la llave. El motor de arranque giró, el sonido familiar que había precedido a tantos fracasos. El motor cobró vida con un rugido, y luego tosió, se ahogó y se detuvo. El silencio que cayó sobre el taller fue más pesado y más profundo que antes. Era el silencio de la derrota. La expresión de Elena se desmoronó. La incredulidad dio paso a una ira fría y a una profunda decepción. Se había permitido creer, se había dejado llevar por la calma y la confianza de ese muchacho, y ahora se sentía una tonta. «Le di su oportunidad», dijo, su voz plana, sin emoción. Abrió la puerta del auto, lista para irse, para cumplir su amenaza y borrar ese lugar del mapa. Daniel no se movió, no entró en pánico. Cerró los ojos por un segundo, escuchando. El silencio no estaba vacío. Había un eco, el fantasma del fallo. No era un problema mecánico, era algo más. «Espere», dijo, su voz deteniéndola en seco. «No es la pieza. La herida está curada, pero el auto todavía recuerda el dolor». Ella se giró, mirándolo con una incredulidad total.
recordar el dolor. ¿Le estaba hablando de un auto o de una persona? ¿De qué demonios está hablando? Daniel se acercó a la puerta abierta del conductor. Su tono era respetuoso pero firme, el de un médico explicando un procedimiento final y crucial. La computadora ha estado compensando la falla durante tanto tiempo que ahora no sabe cómo funcionar sin ella. Hay que borrarle la memoria, hacer un reinicio completo del sistema. No es algo que venga en los manuales, es como enseñarle a caminar de nuevo. Era su última carta, una corazonada basada en años de experiencia y en esa extraña conexión que sentía con las máquinas. Era una apuesta total, basada en la intuición. Ignacio dio un paso adelante, saliendo finalmente de las sombras. No dijo nada, pero se paró al lado de su hijo, una presencia sólida y silenciosa. Puso una mano en el hombro de Daniel, un gesto que era a la vez de apoyo y de orgullo. Era un frente unido, 2 generaciones de Molina contra el escepticismo del mundo. Elena los miró a los dos, al padre, con su espalda cansada y su mirada llena de una historia que no podía leer. Al hijo, con su rostro manchado de grasa, pero con una convicción inquebrantable en sus ojos. Su teléfono vibró en su bolso, una llamada insistente de Ricardo, de su mundo de plazos y consecuencias. Por un instante, dudó, atrapada entre la promesa de ruina que había hecho y la extraña fe que este joven le inspiraba. Miró el tablero oscuro del auto, luego las manos de Daniel, capaces de crear una solución de la nada. Tomó una respiración profunda, el aire cargado del olor a metal y esperanza. La decisión era suya. El destino del taller Molinas Auto Repair pendía de su siguiente palabra. «Hazlo», dijo, su voz apenas un susurro en el silencio expectante del taller. La palabra de Elena, un susurro cargado con el peso de la duda y una última pizca de fe, quedó suspendida en el aire denso del taller. Daniel asintió una sola vez, un gesto de concentración absoluta. No había tiempo para explicaciones complejas. Se inclinó sobre el compartimiento del motor, sus manos moviéndose con una familiaridad que trascendía los manuales técnicos. Desconectó la batería de nuevo, esperando exactamente 90 segundos. Un ritual que había aprendido de su padre para dejar que la memoria volátil de las computadoras se disipara como un mal sueño. Chuy y Beto observaban desde la distancia, en un silencio respetuoso, testigos de una magia que no entendían del todo, pero en la que confiaban ciegamente. Ignacio permaneció al lado de su hijo, su mano todavía en el hombro de Daniel, una roca silenciosa de apoyo. No era solo un reinicio técnico, era un acto de fe. Era pedirle a la máquina que olvidara el camino del dolor y aprendiera a confiar de nuevo. Daniel reconectó los terminales, produciendo otra pequeña y fugaz chispa azul. Levantó la vista hacia Elena, cuyos ojos estaban fijos en él, buscando una certeza que ella misma no poseía. Él le ofreció una mirada tranquila, la misma que le daba a un motor asustado antes de devolverle la vida. La tarde se había rendido por completo a la noche, y las luces fluorescentes del taller zumbaban, creando un escenario íntimo y expectante. «Otra vez, por favor». Su voz fue suave, casi una petición. Elena respiró hondo, el aroma a ozono y aceite llenando sus pulmones. Giró la llave. El motor de arranque sonó diferente esta vez, más seguro, menos vacilante. Y entonces ocurrió. No fue un rugido violento, sino un ronroneo profundo, limpio y perfectamente estable. El motor del Mercedes-Benz cobró vida con la suavidad de un río que encuentra su cauce. Las luces del tablero se encendieron, todas en un verde saludable, sin alertas, sin parpadeos. El temblor que había atormentado al vehículo durante semanas había desaparecido. El silencio tenso del taller fue reemplazado por la música perfecta de la ingeniería alemana.
finalmente en paz consigo misma. Elena no dijo nada. Simplemente apoyó la frente en el volante, sus hombros sacudiéndose una sola vez en un sollozo contenido. No era solo el alivio de tener su auto arreglado. Era la fractura de un mundo de certezas, la comprensión de que la sabiduría no siempre venía vestida con trajes caros ni hablaba desde podios de cristal. Levantó la cabeza y una lágrima solitaria trazó un camino limpio sobre su mejilla. Miró a Daniel, que se limpiaba las manos en su overol con la humildad de quien solo ha hecho su trabajo. En ese momento, ella no vio a un mecánico, vio a un sanador. Fue entonces cuando el sonido de otro motor, arrogante y ruidoso, rompió la armonía. Un BMW deportivo frenó bruscamente en la entrada, sus faros cortando la penumbra del taller como dos cuchillos. De él descendió un hombre alto, vestido con un traje impecable que gritaba poder y desprecio. Era Ricardo Castellanos. Su mirada recorrió el lugar como si estuviera inspeccionando una plaga, deteniéndose en su hermana, sentada en el auto, y luego en Daniel, el joven grasiento que estaba demasiado cerca de ella. La atmósfera de triunfo se evaporó, reemplazada por una tensión helada. «Elena», la voz de Ricardo era un látigo. «¿Se puede saber qué demonios haces en este basurero? Llevo horas llamándote. Te dije que dejaras que la agencia se encargara». Se acercó, sus zapatos de diseñador evitando con asco las manchas de aceite en el suelo. Ignoró a Daniel como si fuera parte del mobiliario. «Vámonos, estás haciendo el ridículo. ¿Qué va a pensar la gente si te ven aquí?» Elena salió del auto. Su postura había recuperado la firmeza, pero ahora no era de arrogancia, sino de convicción. Se interpuso entre su hermano y Daniel. «Este lugar, Ricardo, es donde alguien finalmente hizo su trabajo. Este joven arregló el auto». Ricardo soltó una risa seca, incrédula. «¿Este? Por favor, seguramente le dio una patada y tuvo suerte. No te dejes engañar por estas historias de gente humilde y trabajadora. Su única habilidad es saber cómo dar lástima para sacar dinero». La ofensa no era solo para Daniel, era para todos en el taller. Chuy y Beto apretaron los puños. Algunos vecinos, atraídos por el alboroto, se habían asomado a la entrada, formando una pequeña y silenciosa audiencia. Ignacio dio un paso al frente, su rostro una máscara de calma peligrosa, pero Daniel le hizo un gesto sutil con la cabeza, pidiéndole que esperara. «Este hombre tiene más honor en una uña de su mano sucia de grasa que tú en todo tu cuerpo, Ricardo». La voz de Elena era fría como el acero. «Y ya que hablas de dinero, he decidido usar una parte del fideicomiso de mamá para empezar algo. Se llamará la Fundación Carmen Molina. Investigará y reparará los daños que nuestra familia causó en este barrio hace años». La cara de Ricardo se contorsionó de furia. La mención de su madre, de la fortuna familiar siendo usada para ayudar a gente como ellos, fue la última gota. ¿Te has vuelto loca? ¿Manchar el apellido Castellanos por este don nadie? Señaló a Daniel y luego a Ignacio. ¿Sabes cuál es el linaje de esta gente? El fracaso, el polvo bajo nuestros zapatos. Nuestro éxito se construyó sobre la debilidad de hombres como él. Fue esa palabra, linaje, la que finalmente hizo que Ignacio se moviera. Ya no esperaba el permiso de su hijo. Avanzó lentamente, con la espalda ya no tan encorvada, sino erguida por el peso de una verdad guardada por demasiado tiempo. El pequeño grupo de vecinos se hizo a un lado, abriéndole paso como si caminara sobre tierra sagrada. No dijo una palabra. Simplemente metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón de trabajo y sacó la vieja cartera de cuero. Todos los ojos estaban sobre él. Ricardo lo miró con desdén, esperando alguna súplica patética. Elena lo observaba con una curiosidad teñida de respeto. Daniel contuvo el aliento, sabía lo que había en esa cartera, pero nunca había entendido su verdadero peso hasta ese momento.
Ignacio abrió el cuero agrietado y con dedos temblorosos pero firmes extrajo la fotografía protegida por el plástico amarillento. No se la mostró a Ricardo, se la mostró a Elena. «Usted habla de linaje, joven». «Castellanos», dijo Ignacio, su voz tranquila pero resonando en todo el taller. «Quizás debería conocer el suyo». Elena tomó la foto. La luz fluorescente se reflejaba en el plástico gastado. En la imagen, un hombre joven y sonriente, con la misma mirada serena de Daniel, abrazaba a una mujer cuya belleza y estructura ósea eran un eco inconfundible de la propia Elena. Eran felices, congelados en un tiempo de sol y promesas. «Él era mi hermano, Miguel Molina», continuó Ignacio, su voz quebrándose en primera vez. «Y ella era su tía, Mercedes Castellanos. Se amaron en secreto porque nuestras familias nunca lo hubieran permitido». Ricardo palideció, una mueca de incredulidad y horror formándose en su rostro. «Eso es una mentira, un truco de viejo desesperado». Cuando ella quedó embarazada, Ignacio lo ignoró, sus ojos fijos en Elena, entregándole la verdad como una herencia. Su padre, Rodrigo, la envió lejos. Arregló todo para que el niño naciera en secreto y lo crió como si fuera suyo para evitar el escándalo, para proteger la sangre pura de los castellanos. El silencio que cayó fue total, absoluto. El ronroneo perfecto del Mercedes era el único sonido, un latido constante bajo la revelación que acababa de destrozar dos mundos. Elena levantó la vista de la fotografía, sus ojos desbordados de una comprensión que era a la vez dolorosa y liberadora. Miró a Ignacio, luego a Daniel. No eran extraños, no eran clases sociales opuestas, eran sangre. «Elena», la voz de Ignacio era apenas un susurro. «El apellido que lleva con tanto orgullo no es el suyo por derecho de sangre. Usted no es una Castellanos, usted es una Molina». Una semana después, la luz de la mañana entraba a raudales en el taller. El Mercedes-Benz de Elena estaba estacionado afuera, no como el auto de una clienta, sino como el de alguien que pertenece a ese lugar. Adentro, sobre el banco de trabajo de Daniel, no había piezas de motor, sino planos viejos y amarillentos. Los planos originales del primer taller que los Molina habían perdido. Elena, vestida con jeans y una camisa sencilla, trazaba una línea con el dedo sobre el papel quebradizo. Daniel estaba a su lado, observando, escuchando. No hablaban de una fundación lejana, sino de algo tangible. «Podríamos empezar aquí mismo», dijo ella, su voz sin el filo de antes, llena de un propósito nuevo. «Combinar la precisión que aprendí en el mundo de los negocios con esto, con la honestidad de estas paredes». No era una propuesta romántica, era algo más profundo, la unión de dos mitades de una misma historia, la creación de algo nuevo a partir de los escombros del pasado, un negocio que llevaría ambos nombres, no como un trofeo, sino como un pacto. Molina en Castellanos. Ignacio, desde la pequeña oficina, los observaba. Tomó un sorbo de su café de olla, el vapor empañando sus lentes. Sacó la cartera y miró la fotografía una vez más. Ya no era un recordatorio de una pérdida, sino la semilla de una reunión impensable. Con una sonrisa, lenta y cansada, la primera en muchos años, guardó la foto en su lugar. Su secreto había sido liberado, su carga, finalmente, compartida. Daniel sintió la mirada de su padre y luego miró sus propias manos. Estaban limpias, pero sabía que las manchas de grasa eran parte de él, la tinta con la que su familia había escrito su historia. El taller ya no se sentía solo como un refugio o un lugar de trabajo, se sentía como un comienzo, la primera página de un capítulo que finalmente escribirían juntos, con la fuerza de un motor que, después de mucho tiempo, había encontrado su ritmo perfecto. Historias como la de Daniel, Elena e Ignacio nos recuerdan que, sin importar las distancias que nos separen o los muros que la vida construya entre nosotros,
Siempre existen hilos invisibles que nos conectan. Nos enseñan que la verdadera nobleza no se encuentra en un apellido o en una cuenta bancaria, sino en la honestidad de unas manos que saben reparar lo que está roto, tanto en un motor como en un alma. Cada uno de nosotros, a su manera, lleva una herida que necesita ser escuchada, una verdad guardada en el fondo del corazón, esperando el momento justo para salir a la luz y sanar. Este es un espacio que recién comienza, un pequeño taller de historias que se construye con la fuerza de cada persona que nos escucha. Nos llenaría de alegría y nos daría un impulso enorme saber desde qué rincón del mundo nos acompañan. Déjenos un saludo en los comentarios. Cuéntenos desde qué ciudad o país se conectan con este relato. Leer sus palabras es como sentir que esta comunidad, esta gran familia que estamos formando, se hace más fuerte y más unida con cada voz, con cada historia personal que se suma a la nuestra. Nos gustaría mucho saber qué les hizo sentir este viaje. ¿Se vieron reflejados en la paciencia de un padre como Ignacio, en la convicción silenciosa de un hijo como Daniel, o quizás en la valiente transformación de una mujer como Elena? Si esta historia les ha tocado el corazón, un gesto tan sencillo como un me gusta nos llega como un abrazo. Suscribirse al canal es una invitación para que sigamos caminando juntos, y compartir este video es regalarle un momento de compañía a alguien que quizás lo necesite. Para aquellos que sientan el llamado en su corazón de apoyar este proyecto de una forma más directa, existe la opción de gracias aquí abajo. Cada pequeña ayuda, cada gesto de apoyo, es recibido con una gratitud inmensa y se convierte en el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas historias. Sea cual sea su decisión, les agradecemos profundamente por su tiempo y por habernos permitido entrar en sus vidas hoy. Recuerden siempre que en cada taller, en cada cocina y en cada patio hay un corazón luchando con dignidad. Que encuentren paz y compañía en su camino.